el día de hoy, pero estamos nosotros, ¿verdad? Así que saludo a doña Brenda, donde quiera que se encuentre, desde aquí su espacio, La Otra Mañana con Brenda. Como siempre, invitados especiales nos acompañan. En el set central tenemos a una pareja de profesionales. ¿Lo conoces? Hoy tenemos dos invitados del área de la salud mental en nuestra entrevista central. Ella es licenciada en Psicología Clínica, con máster en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en duelo, nutricionista y terapeuta cognitivo-conductual. Él, psicólogo clínico, con máster en Psicología Clínica, especialista en duelo, terapeuta sexual y de pareja. En La Otra Mañana de Brenda Sánchez, los psicólogos Rosani Hernández y Aurelio Díaz. Como observamos en pantalla, con nosotros Rosani Hernández y Aurelio Díaz, psicólogo clínico. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muy feliz y emocionada de poder estar contigo en la mañana de Brenda y poder nutrir la mente de todos los televidentes. Qué bueno, ¿cómo está? Muy bien, es un honor poder estar por aquí. Qué pena que Brenda no está por aquí hoy, pero igual, con mucho gusto, gracias por la invitación, es un honor para mí también. Qué bueno, como decíamos nosotros en la descripción, el tema a tratar es el duelo. Y me surge preguntarle de forma inmediata, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo son todas esas reacciones normales ante una pérdida que puede ser por una ruptura amorosa, por una muerte de un ser querido. Se puede hacer duelo también por la pérdida de un trabajo. Entonces hay varias reacciones que se desencadenan cuando hay un duelo. Hay reacciones físicas, hay reacciones psicológicas, reacciones sociales que se van combinando durante todo ese proceso. El duelo también, si buscamos el origen de la palabra, significa dolor. Cuando estoy en duelo, estoy en sufrimiento por una pérdida. Y como decía Aurelio, hay diferentes pérdidas, no solamente por la muerte de un ser querido, sino también hasta por la pérdida de trabajo. Incluso hablábamos en una entrevista pasada, en otro programa, sobre que se puede hacer duelo hasta por la pérdida de peso cuando se da de golpe. ¿Cualquier persona puede pasar o vivir un momento de duelo? Claro que sí. Todos estamos destinados a sufrir un duelo, porque lamentablemente, ¿verdad? Aunque no quisiéramos, todos vamos a morir en algún momento. Es decir, estamos en familia, crecemos, pero vamos a perder a alguien de la familia, ya sea de una forma natural o en un accidente, lamentablemente. Ahora, como yo le digo a mis pacientes, a veces nos preparamos psicológicamente, supuestamente, para enfrentar esto, pero las emociones, como es una reacción, como decía Aurelio, muy orgánica, pues no están listas. Ahí por eso a veces no se tiene un duelo muy funcional. Ustedes hablaban o decían sobre que se puede tener duelo por diversas causas, pero ¿cuáles son esas causas principales que pueden provocar que una persona pueda estar sumergida en un proceso de duelo? Bueno, las causas, como mencionaba al principio, tienen que ver mucho con las pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas, por ejemplo? Las pérdidas son muy inherentes a la vida humana, al ser humano. O sea, podemos experimentar un duelo, por ejemplo, por un divorcio, que se da mucho esto, y siempre comento esto porque los divorcios causan un impacto muy grande en las personas. O sea, aunque la relación no haya sido buena, va a haber un duelo que usted tiene que estar preparado para vivirlo de la mejor manera, para que pueda salir airoso de él. Se puede hacer un duelo, lógicamente, por la pérdida de un ser querido, una persona importante con la que tú has tenido una relación muy estrecha. Vas a experimentar duelo por eso. Y también se da por la pérdida de un empleo en el que usted tiene ya 25 años, 30 años trabajando y de buenas a primeras lo despiden por razones que usted no entiende, pues va a ser un duelo importante por esto y debe estar preparado para esto. Y van a venir reacciones por esto. Rosani mencionaba hace un momento que hasta por la pérdida de peso una persona puede verse sumergida en un proceso de duelo. ¿Cómo es esto? Explícanos un poco a ver cómo se supone, cuando, sobre todo en el caso de las mujeres que siempre quieren perder peso y demás, cómo es posible que al momento de lograr esa pérdida de peso puedan sumergirse entonces en una etapa como esta.
Esa pregunta me la hicieron y me llamó muchísimo la atención porque, como tú dices, socialmente estamos programados para que si voy a bajar de peso es que me voy a sentir feliz. Y cuando hacen esta pregunta de que se puede hacer un duelo por bajar de peso, bueno, se da mucho en los pacientes que se someten a procesos invasivos como la cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué pasa a nivel psicológico? Que esta persona, lamentablemente en el país, no se están haciendo las cosas como se deben, porque éticamente el paciente, antes de someterse a la cirugía, debe de tener una evaluación psicológica para ver si está apto para la intervención. Entonces, cuando no se da esto, el paciente psicológico y emocionalmente no está preparado para ver los cambios. ¿Y qué pasa? Como se ve en los pacientes bariátricos, que cambian de estar en un mes, por ejemplo, en un sobrepeso, en una obesidad tipo 1, por ejemplo, y pasan en un mes o 2 meses o 6 meses a estar muy delgados, si tienen un problema de autoestima, un problema de depresión que tenían ahí guardadito, entonces luego de este procedimiento se detonan y vienen las etapas del duelo. Y tú dirás, ¿cómo se puede manifestar un duelo en esta persona? Bueno, pueden entrar en negación porque hay cirujanos que dicen que hay algunos pacientes que van con una idea de cómo quieren quedar. O sea, yo quiero quedar como la figura tal del canal tal, por ejemplo. Como Brenda, por ejemplo. Como Brenda. Entonces, como la cirugía no quedó tal cual, viene lo que es la negación. No acepto el cuerpo que ha quedado e incluso vuelven a someterse a otra cirugía. Entonces, con lo que me dices, queda claramente evidenciado que quizás el proceso o la regulación que se hace para este tipo de cirugías a pacientes no se está haciendo como se debe, porque los pacientes no están llevando un proceso psicológico adecuado antes del procedimiento. Exactamente, y lo ideal es que sea antes de la intervención y después, para que el paciente pues tenga las herramientas para aceptar lo nuevo que tiene en su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué tiempo puede durar una persona en duelo? Bueno, eso es muy variado, o sea, el duelo es una cosa muy personal. Hay personas que trascienden un duelo a cuestiones de meses, pero hay otros que ahí es que entra la diferencia entre un duelo funcional y un duelo disfuncional. Una persona puede durar años experimentando un duelo, de 1 a 2 a 3 años, hasta 5 años todavía la persona está experimentando lo que son las reacciones del duelo. Y ahí es que llamamos a esto un duelo complicado, un duelo disfuncional, cuando la persona se queda, digamos que atorado, enganchado en estas emociones y va pasando el tiempo y se va cronificando todo esto y la intensidad de esas reacciones pues no disminuye. O sea, tú comienzas a hablar con una persona, por ejemplo, de un ser querido que murió y está ahí en llanto. Entonces, pero una persona que ha elaborado un duelo de una manera funcional, pues ya puede hablar de esa persona, de las cosas que vivieron, lo ve desde un punto de vista más, como digo yo, más ecológico, puede recordar cosas agradables y ya ese llanto no aflora, ya no hay tristeza, puedo hablar de esa persona con libertad, no caigo en la evitación del tema. ¿Es visible siempre el duelo? Sí. En algunos casos. Hay pacientes que tal vez, o la sociedad tal vez espera que el duelo se manifieste a través de las emociones. Incluso en algunos velorios, lamentablemente, se juzga a la persona. Si tú no estás llorando, entonces tú no estás sufriendo. Y no necesariamente tiene que ser así, porque en algunos pacientes se manifiesta a nivel fisiológico. Okay. Es decir, yo no estoy llorando, tal vez no estoy en cama, acostada, depresiva, pero entonces comienzo a tener manifestaciones en el estómago, en el sistema digestivo, y por ahí se manifiestan estas emociones reprimidas. Usted debe resaltar y decirle a todos nuestros televidentes, son una pareja de profesionales, pero también una pareja en términos sentimental. Y me surge preguntar, y tienen un centro de psicología muy importante aquí en la ciudad de Santiago, que más adelante le vamos a decir a todo el público para que pueda hacer contacto con ustedes. ¿Cómo sobresale una pareja que están sumergidos profundamente en el duelo? Porque es más fácil, a mi entender, cuando es una de las partes, pero como pareja, cuando estamos los dos sumergidos en ese duelo, ¿cómo nos ayudamos, cómo nos damos ese apoyo cuando no hemos tomado la iniciativa de buscar una ayuda profesional? Mira, lo más importante, y es una de las cosas que más se hace, lo contrario a lo que voy a decir, es hablar sobre lo que ha sucedido.
Hay muchas personas que dicen, no le hable de eso, porque se pone triste. Y realmente lo que sana, lo que ayuda a sanar, es precisamente eso, hablar sobre el duelo, hablar sobre las cosas que pasaron. Y de hecho eso es lo que se hace en terapia, sacar todas esas emociones negativas que provocan muchos malestares. Y en pareja es muy importante este apoyo, o sea, la empatía, la compasión, la escucha, es importantísimo. A veces no hay que decir nada, a veces tu simple compañía, tu simple presencia puede hacer mucho en el proceso. Un proceso que digamos que no sabemos cuánto va a durar, pero ese apoyo incondicional va a ser muy importante de entrada para la pareja. Y como dice Aurelio, esto va a depender mucho de las herramientas que tenga cada individuo en la relación. Incluso aquí tal vez no trabajaríamos el duelo en pareja, sino el duelo como persona, porque somos muy diferentes. O sea, si yo tengo herramientas de inteligencia emocional como la validación de lo que tú estás sintiendo, entonces el duelo va a ser un poco más fácil de manejar. Ok. ¿Cuáles son estas etapas del duelo? Bueno, las etapas del duelo, hay muchos enfoques, pero las principales etapas del duelo son primeramente la negación. O sea, la persona entra en un estado de negación. No acepto que esto pasó, no lo puedo creer. Y luego de eso hay una etapa que es de ira, o sea, de pelearse con esta realidad, de por qué a mí, por qué esto tenía que suceder, si esa persona era tan buena. Y luego que se pasa de esta etapa de ira, se cae en lo que es la depresión. Ya se comienza como a vislumbrar que ya eso no está, que ya eso no, es irreversible. Luego ya de esa etapa se pasa a lo que es la negociación. Ya comenzamos a ver la posibilidad de entender que ya esa persona no está, en el caso de una pérdida por muerte. Y luego de la negociación, pues finalmente se entra en ese estado de resolución o de aceptación. Cabe destacar también que este proceso no es lineal, es decir, no vamos pasando escalonadamente a cada una de las etapas. Podemos hacer un retroceso, podemos estar en un proceso por ejemplo, de depresión y pasar a la etapa de ira otra vez, o de negación. Pero es un proceso que se da paulatinamente a medida que se va elaborando todas esas reacciones que provoca el mismo duelo. Hay una autora que habla mucho sobre una etapa que casi no se menciona. ¿Cuál es? En Latinoamérica, que es el embotamiento emocional. Y se el embotamiento emocional. Y es una reacción de algunas personas, esto es algo orgánico, una reacción que el cerebro envía unas señales para protegerte de lo que está sucediendo. Y si lo llevamos a términos dominicanos, ¿cómo se manifestaría? Bueno, imagínate que te den la sorpresa, sí, o que tú estés en un hospital con alguien que esté enfermo y te diga, mira, acaba de fallecer tu padre o tu madre. ¿Qué hace la dominicana o el dominicano? Que se bloquea emocionalmente y resuelve todo lo que hay que organizar para el velorio, y tú dices, wow, qué fuerte es esa persona. Que cuando vemos una persona que realmente ha mostrado una actitud totalmente diferente a lo que uno espera. Exacto. Mira, como diferente es el tema y lleno de información está el mismo. La invitación queda abierta para que puedan volver a acompañarnos aquí a la otra mañana de Brenda Sánchez. Vamos a invitar a todo el público cómo pueden hacer contacto con ustedes y dónde queda el centro. Bueno, nuestro centro psicológico Equilibrium queda acá en la ciudad de Santiago. Estamos ubicados en la calle Sabana Larga, casi llegando a la esquina Calle del Sol, y me pueden contactar a través de Psicología que Nutre, y también en Instagram por el Instagram, ¿verdad?, del Centro Psicológico Equilibrium. Sí, también pueden ubicarnos nuestras redes sociales. Cada uno tenemos nuestras redes sociales. ¿Números telefónicos finalmente? Pueden contactarme a mí al 849-472-4230. 809-789-2045. Bueno, pues agradecerle por este tema tan importante del duelo que hemos estado conversando con el licenciado Aurelio Díaz y Rosagni Hernández, psicólogo clínico ambos. Como siempre, en la otra mañana de Brenda, llevándote información de primera y sobre todo la actualidad contada de una forma distinta. Nos vamos a una pausa comercial, usted no se despegue.